Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, y como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a volver a hablar sobre el tema de la subida de precio para el año 2025. Estuvimos diciendo hace unas semanas que lo primero que tendríamos que plantearnos, o una de las cosas que teníamos que plantearnos en el 2025, era cómo realizar una subida de nuestros precios para acomodarla a la subida de IPC. Y no sé si quedó del todo claro, así que hoy lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter en el ordenador, os voy a explicar dónde podéis mirar cuánto ha subido el IPC, incluso todo el histórico de IPC hacia atrás, para explicaros o haceros ver primero de dónde viene el IPC y cuál es su subida y por qué decimos que el IPC ha subido un 3% y que entonces vamos a subir un 3%, pero que entendáis que eso es el IPC del año pasado, el que ya nos ha subido, no el que nos va a subir. Y lo que estamos haciendo ahora, o lo que tendremos que hacer, es una previsión de la subida de precios para que no perdamos valor en nuestra empresa. Y ahora os voy a explicar por qué perdemos valor en nuestra empresa, pero todo eso dentro del ordenador. Pero antes quería simplemente daros las gracias por todo el apoyo que le dais al canal, porque es espectacular, sobre todo en estas semanas en las que, por diferentes motivos evidentemente profesionales, he estado un poco perdido del canal, pero ya volvemos otra vez a arrancar inmediatamente con todos los cursos uno detrás de otro y con todos los que ya os avisaré de las fechas, por cierto, de los cursos de formación presencial que haremos este año, presenciales online, que como siempre hacemos, y como ya sabéis, 4 al año, uno por cada trimestre. Pero ya os avisaré de eso, no os preocupéis, simplemente daros las gracias por el apoyo que le estáis dando al canal y poco más. Vamos a hablar un poquito de las subidas de precios, IPCs, qué supone una subida de precio, cómo podemos calcular una subida de precio, pero lo hacemos desde el ordenador, que como hay que hacer cálculos es mucho más sencillo que estar editándolo por aquí, que creo que además así hacemos un poquito de Excel. Nada más, nos metemos dentro del ordenador, luego me salgo y me despido. ¡Vamos para adentro! Bueno, pues ya estamos dentro de la pantalla del ordenador en un maravilloso Excel en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero y fundamental de lo que tenemos que hablar es qué es el IPC, qué es esa subida de la que hablamos de IPC o índice de precios al consumo. Cuando decimos que el IPC ha subido un 3%, un 3%, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? Realmente de lo que estamos hablando es de lo que han subido los precios desde principio de año hasta final de año. Pero claro, cuando decimos que el IPC ha subido un 3%, significa, por ejemplo, para este año, significa que el IPC ha subido un 3% desde, voy a poner aquí el 3%, verás, espera, 3% y vamos a combinarlo, combinar y centrar. Bueno, vale. ¿Qué significa eso? Que el IPC ha subido un 3% desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Es decir, que en el año 2024 los precios han subido un 3%. Los precios de todo. Se toma un resumen o un promedio de todo lo que han subido, vamos a explicar de una manera muy sencilla, de todo lo que han subido la mayoría de los precios desde principio hasta final de año, de todos los productos, de todos los materias primas, de todo, y entonces se saca cuál es la media, ¿de acuerdo? Y esa media ha sido un 3%. Entonces, ese 3% nosotros lo que hacemos es que lo aplicamos en 2025 para hacer una subida de precios del 3%. Pero este 3% ya nos lo han subido a nosotros, porque ha sido en 2024. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Pues aplicar una previsión de la subida para el año 2025 aplicando la misma subida que ha habido en 2024. Porque habitualmente ese IPC suele ser lineal. No tiene por qué, pero suele ser lineal. Y además podemos ir viéndolo año a año, mes a mes. ¿Por qué es importante este valor de referencia? Porque nos sirve, por ejemplo, para saber cómo nos va a subir nuestro alquiler. Porque realmente solemos tener como índice de referencia para la subida de los alquileres el IPC del año anterior, para una previsión de la subida de precios. Pero este 3% que nosotros ponemos en 2025 está basado en 2024, es decir, en 2024 ya nos subió un 3% los precios desde enero hasta diciembre. Eso significa que si resulta, vamos a insertar aquí una línea, que si en 2024 nosotros no subimos los precios, no solo hemos perdido la subida de precios que hubiera en el año 2023, que fue cerca del 5%, si mal no recuerdo, ahora lo vamos a ver, sino que además me ha subido un 5 más un 3% que ha ido subiendo durante todo el año. Como yo no subí el 5 de previsión de subida de precios
y además en 2024 me ha subido un 3, pues resulta que he perdido un 8% de rentabilidad. Lo que intentamos al subir los precios a principio de 2025 en función de la tasa de 2024 es que esta subida sea más o menos similar este año y que no perdamos valor. ¿Qué significa que no perdamos valor? Vamos a ver. Si nosotros tenemos 1.000 euros en el banco, vaya, ha salido 2.000. Bueno, si nosotros tenemos 2.000 euros en el banco y no los tocamos durante todo 2024 y al final de 2024 tenemos 2.000 euros en el banco que no hemos tocado porque es un dinero que tenemos que querer guardado, o 20.000, si es que me da igual, tenemos 20.000 euros, 20.000 euros, y a principio de 2024 teníamos 20.000 y al final de 2024 tenemos 20.000, como la vida se ha encarecido un 3%, realmente mis 20.000 euros no valen como si fueran 20.000 euros. Valen menos porque puedo comprar menos cosas con estos 20.000 euros que a principio de año. Por eso, todo el dinero que tengamos apalancado en el banco, 20.000, 100.000, 50.000, 2.000, si no hacemos que rente, que nos dé un dinero por encima del IPC, estamos perdiendo valor. Es decir, esto no es así, pero vamos a hacerlo como si fuera así. Si yo multiplico el 3% por 20.000, es como si yo le hubiese perdido a mi dinero 600 euros de valor. Es decir, es como si tuviese 19.400 euros. Porque esto, o sea, al final de año, al haber subido los precios un 3%, yo puedo comprar lo mismo que podría comprar con 20.000 a principio de año, vale 20.600 a final de año, porque han subido los precios, ¿de acuerdo? Porque han subido los precios un 3%, que no es real, porque el 3% es el promedio, pero si lo hiciésemos sobre el precio del aceite, pues obtendríamos un porcentaje de subida mucho mayor que si lo hacemos sobre el de la gasolina, que es posible que haya bajado incluso, ¿de acuerdo? Entonces, la media es un 3%, pero ¿qué pasa? Que todo el dinero que yo tengo a principio de 2024, en enero de 2024, y si lo mantengo a final de 2024 sin haber ganado nada, resulta que le he perdido un 3% de valor y ya no vale lo que valía antes realmente, porque puedo comprar muchas menos cosas. Por eso, la gente intenta invertir el dinero para obtener rentabilidades por encima del 3%. A ver, por encima del 3%, pero si alguien nos ofrece una rentabilidad del 20%, lo más normal es que no sea verdad. Todo aquello que parece increíble suele serlo. Y todo aquello que parece tan bueno que parece mentira suele ser mentira. Entonces, obtener rentabilidades de nuestro dinero que tenemos en el banco con inversiones por encima de un 20% o al 20%, pues ya el 15 es muy alto, un 20 es altísimo. Por ejemplo, un producto que tiene mucha volatilidad, que crece mucho como las criptomonedas, que ahora están muy de moda, pues este año criptomonedas las más básicas han subido entre un 12 y un 15%. BlackRock, que es una de las mejores empresas de inversión del mundo, que tiene todas las empresas que podéis imaginar que están participadas, BlackRock está dentro de ellas, ¿vale? Bueno, pues BlackRock tiene productos que han subido un 24%, algunos relacionados con China incluso han subido un 40%, pero sus inversiones normales, las que menos riesgos tienen, las que menos volatilidad, han subido entre un 12 y un 15%, que está muy bien. Obtener una rentabilidad de un 6%, de un 6% sobre nuestro dinero, cuando el IPC es un 3%, estamos batiendo al IPC, nuestro dinero no solamente vale lo mismo, sino que además valdrá más. Es decir, eso significará que realmente nuestro dinero vale ahora 21.200. Porque no hemos tenido esa pérdida, hemos tenido un 6%, que realmente no es real, porque tendríamos un 3% de aumento, es decir, valdría 20.600, porque si obtengo un 6% de rentabilidad, significa que he obtenido un 6%, pero el 3% ha sido el IPC, con lo cual realmente me ha quedado un 3%. Mi dinero, en lugar de perder, gana posibilidad de comprar más cosas. No pierdo ese valor de mi dinero, ¿vale? Entonces, si alguien nos ofrece rentabilidades del 20%, del 30%, acordaros de Fórum Filatélico en España, por ejemplo, acordaros de los bonos de Ruiz Mateos, que yo viví desde dentro porque entonces trabajaba en aquella empresa, era director de uno de los hoteles, que ofrecían rentabilidades altísimas. Ese tipo de rentabilidades altísimas, que son tan buenas que parecen mentira, suelen ser siempre mentira, ¿vale?
Entonces, no busquéis grandísimas rentabilidades. Los bancos ahora mismo en sus fondos están dando rentabilidades del 2,5% aproximadamente, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que no estamos batiendo al IPC, ¿vale? Que el IPC, el índice de precios al consumo o el aumento de precios ha sido un 3%, pero perdemos menos valor a nuestro dinero, realmente, ¿vale? Bueno, el 2,5, no, si hemos conseguido el 2,5 de rentabilidad, solamente hemos perdido un 0,5, es decir, estaríamos hablando de que nuestro dinero valdría prácticamente lo mismo. Estamos perdiendo algo de valor, pero no estamos perdiéndole todo el valor. Evidentemente lo que es ideal es todas aquellas rentabilidades que sean iguales o similares al IPC, ¿vale? Eso para nuestro dinero. Pero es que para nuestro restaurante ocurre lo mismo. ¿Por qué ocurre lo mismo? Vamos a ver, si nosotros tenemos una serie de ingresos, ¿vale? Que son 30.000, por ejemplo. Vamos a ir poniendo aquí ingresos y de esos mensuales, ¿de acuerdo? Vamos a poner 30.000 mensuales, vamos a ponerlo mensual y anual. Esto es igual a esto por 12, ¿vale? 360.000 al año. Esto es mensual, esto es anual. Lo que necesito es que lo entendáis esto, ¿vale? Y tenemos una serie de gastos. Tengo que meter aquí un segundito, insertar, perfecto. Y tenemos una serie de gastos que son el coste de personal, el coste, que esa es otra, los costes sociales del coste de personal valen más. Y si no valen más, si una persona en lugar de trabajar 40 horas va a tener que trabajar 37 horas y media a la semana, también me cuesta más el personal si no subo el precio, ¿vale? Varios y por eso cuando rentabilidad. Por eso cuando hay ideas brillantes como la de que son buenas, como la de, por ejemplo, hay que subir el salario mínimo interprofesional para que en lugar de ser 1.500 sean 2.500, os lo estoy exagerando, ¿eh? Está perfecto, si no hay ningún problema, por supuesto que está muy bien que el salario mínimo interprofesional sean 2.500 cuando antes eran 1.500. Pero eso significará que una cerveza no puede costar 3, tiene que costar 7. Porque tenemos que tener el margen suficiente como para pagar al personal. Y de 3 a 7 he hecho una exageración, no estoy haciendo ninguna regla de 3, entendedme lo que os estoy diciendo. Que tengáis que entender que si alguien le sube los impuestos a la banca, lo que va a hacer la banca es repercutirnoslo a nosotros. La banca no va a perder margen. Si le subimos los impuestos a las eléctricas son una empresa privada, no van a perder margen, nos lo van a cobrar a nosotros. Con lo cual, si a nosotros nos suben los gastos en nuestro negocio, sea de restauración o no, tendremos que subir los ingresos. Tenemos que aumentar los precios, ¿de acuerdo? Bien. Imaginemos que tenemos una situación en la que tenemos unos ingresos de 30.000 euros al mes que anualmente suponen 360.000, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahora, vale, y nuestro coste personal representa un 38% de los ingresos, lo cual significa 11.400. Y nuestro coste de alimentación supone un 32%, lo cual significa que nos gastamos esto. Nuestro coste de varios está en un 10%, lo cual significa que nos cuesta esto al mes, y nuestro coste de suministros está en un 5%, lo cual significa que nos cuesta esto al mes. Vale, si sumamos todos los gastos, esta es la suma de todos los gastos, tenemos 25.500, con lo cual nuestra rentabilidad sería nuestros ingresos menos nuestros gastos, 4.500, que si lo divido entre los ingresos me va a decir que tengo una rentabilidad de un 15% sobre mis ingresos. Si todo eso, un segundo, que aquí vamos a sumar esto, y ahora esto es igual a esto por 12, correcto. Esto, estoy multiplicando por 12 cada ingreso y cada gasto, ¿vale? Y entiendo que esto va a ser lo mismo, correcto. Este va a ser igual a este es igual a este es igual a este, y este es igual a este. Y este es igual a este entre este. Vale, ya tenemos una situación normal en la que tenemos nuestros ingresos mensuales y nuestros costes anuales. Bien. Si resulta que durante todo el año nosotros no aumentamos los precios, con lo cual tenemos los mismos ingresos, pero nuestro IPC sube un 3%, eso significa que, por un lado, nuestros costes de alimentación se van a aumentar en un 3%, ¿vale? Es decir, que esto va a ser igual a anualmente el 0,03, que es el 3%, ¿de acuerdo? De todos modos, vamos a hacerlo de otra manera. Si sube un 3%, esto es igual a esto por el 3%, 3.456 euros al año, ¿de acuerdo? Y esto es igual a esto más esto. Van a ser 118.000 euros al año, ¿vale? Porque ha subido un 3% anual.
Bien, de media. Eso también significa que aquí también va a subir un 3%, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, 35, a ver, solamente por... Es igual a esto por 35, 126, es igual a un 35%, no un 3%, es lo mismo. A ver, segundo, que es una cosa. A ver, no es el perdón. A ver, no es el 3% Entonces, estaríamos hablando de 118.000, también subiría un 3% nuestro alquiler y todos los... el gestor, no sé qué, si todo el mundo nos subiera los precios, nos ocurriría lo mismo. Entonces, esto es igual a esto por el 3%, esto es igual a esto más esto, ¿correcto? La luz, el agua, no sé qué, también van a subir un 3%, esto es igual, si no más, a esto por esto es igual a esto más esto, ¿de acuerdo? Con lo cual significa que vamos a tener los mismos ingresos y los gastos, si el coste de personal aumenta también, imaginaros que tenéis que tener en cuenta que si el personal ahora pasa a tener 37 horas y media en lugar de 40, nos va a subir el coste de personal si vamos a meter más gente o vamos a ser capaces de abrir menos horas con ese mismo personal. Pero vamos a mantener el mismo personal, ¿de acuerdo? Esto es igual a 360 menos 311, 48.000, ¿de acuerdo? Entonces, hemos perdido, por no subir los precios, 5.000 euros al año. Que pueden parecer pocos, pero como además hemos perdido un 3% de nuestro dinero si no lo hemos movido, es mucha cantidad. Entonces, teniendo en cuenta que estamos perdiendo rentabilidad debido a que los precios han subido un 3% con respecto a su precio habitual y no lo hemos subido, mínimo 3%, porque la alimentación sube bastante más. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que hacer una subida de un 3% o de un 5% por subir un poquito más para tener siempre margen, porque no se trata de pagar las cosas, sino de pagar las cosas y tener margen de beneficio para que te quede dinero. Entonces, si un solomillo antes si lo estoy cobrando a 20 euros, ¿vale? Eso significa que si yo lo subo un 3%, lo que tengo que hacer es a esto sumarle 1 a esto tengo que multiplicarle 1 más el 3%, ¿vale? Hacerme caso, lo que voy a multiplicar es por 1,03 para tener cuánto tendría que subirlo. Tendría que subirlo 60 céntimos, en este caso, por ejemplo. Y en el caso de que fuese un 5%, sería igual a esto por 1 más el porcentaje que yo quiera, ¿vale? 5%, 21 euros. Es decir, tendría que subirle 1 euro al solomillo. Por ejemplo, en este caso del solomillo. ¿Solimoyo? Bien, solomillo, perdón, yo. Pero si tengo unas croquetas de pollo, que resulta que las cobro a 9,50, pues tendría que hacer lo mismo. Espérate, vamos a poner esto aquí. Considerar cuál es el porcentaje que quiero subirle. Muy bien. Teniendo en cuenta que esto es igual a esto por 1 más esto, ¿vale? De hecho, si dejo, que os voy a enseñar cómo. Si yo pongo un dólar delante del D y un dólar delante del 19, siempre va a ser ese. Y si aquí le digo que esto es igual a esto por 1 más el porcentaje que yo quiera, ya está. Y ahora le dejo esto libre, dólar 19, vale. Con lo cual ya puedo tirar para abajo. Esto significa que unas croquetas que cobran 9,50, aquí las redondaría a 9,80. O de 9,50 a 9,98. Si le subo un 5%. Es decir, no se trata de hacer, no son unas subidas, bajo mi punto de vista, que tengan un aumento tan grande. Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿vale? Que la tenemos a 2,20. Me lo invento, ¿eh? La tenemos a 2,20. Si yo ahora esto lo copio y lo pego aquí, pues tendría que ponerla a 2,27 o a 2,31. La copa de vino que tengo a 3,50, pues tendría que ponerla a 3,60 o a 3,70 si subo un 5%. No digo, es que un 5 me parece mucho, pon un 4. No, es que un 5 me parece poco, pon un 6. Entonces, cuando ya vais cambiando, como veis, según vas cambiando los porcentajes, va cambiando el precio que tendría que tener con esta previsión del 3 y el 8%. Entonces, si nunca has subido el IPC o si lo quieres subir ahora, la pregunta es, bueno, Diego, ¿y cómo sé yo dónde mirar el IPC? Bueno, pues en cualquier buscador de internet ponéis IPC INE, por ejemplo, ¿vale? Y cuando le deis al Enter, el IPC en un clic
y os va a llevar aquí, ¿vale? No sé si puedo hacer esto más grande. Sí. Entonces te dice, oye, selecciona qué periodo quieres hacer. Pues quiero hacer enero, o perdón, diciembre, por ejemplo, de diciembre del 2023 a diciembre de 2024. Esto es para saber cuántos va a subir la renta. Es decir, si tú pones aquí 1.000 euros de renta y le das a calcular, te dice, vale, pues tu renta va a ser 1.028 y la tasa de variación ha sido un 2,8%. Es decir, de diciembre del 23 a diciembre del 24 ha subido un 2,8%. Bien, si yo le digo volver, es decir, 23-24, vale, entonces, en el año 2023, un 2,8%, ¿vale? Vamos a cambiar esto a número, ahí, y vamos a quitarle los decimales. O a ponerle más. Vale, 2023, 2023, esto es 2024, 2023. No quiero el... A ver, número... Sin utilizar miles, aceptar. Vale, 2023, 2024, 2022, perdón, 2021. ¿Será tan listo este como para, si yo sigo para abajo, ponerme 2000? Tararara. Bueno, o no va a querer. 2020, 2019, 2018. Vale, 2017. Vale. Entonces, en el 2023 ya hemos visto que ha subido un 2,8. Si yo aquí pongo... Un momento, que lo voy a poner más grande. Si yo aquí pongo diciembre del 2022 a diciembre del 2023, voy a tener cuánto subió el IPC en el año 2023, ¿de acuerdo? Le pongo aquí cualquier cantidad, voy a poner 1000, me da lo mismo, 3,1, ¿vale? Entonces, esto es en el 23, esto es en el de 2022 a diciembre del 23, esto es en el 2024, este es en el 2023. Bueno, espera, vamos a hacerlo de otra manera. Voy a poner aquí 2024, 2,8%. Vale. Vale. 2,8, 3,1 en 2023. ¿Vale? Con lo cual, si yo no hago esta previsión este año de subirla en 2024 a este 3, con lo que me ha subido en 2024 este 3, y yo en el 2023 tampoco lo subí, pues resulta que aquí hemos tenido una pérdida de valor de un 5,90, ya no de un 3%, cuidado, ¿eh? Ya aquí tenemos prácticamente un 6. La pérdida es mucho mayor, son 10.000 euros al año, que es una barbaridad en rentabilidad, ¿de acuerdo? Pero vamos más atrás, volver, aquí vamos a poner 2022, año final 2023. Calcular, no, espera, 2000... No, esto es, perdón. Quiero saber el año 2022, con lo cual me voy de diciembre del 2021 a diciembre del 2022. Le pongo 1000 euros, da igual, porque lo que quiero es el porcentaje 5,7%. ¿Vale? 5,7. 5,7. Sí. 5,7. Vamos a irnos a 2021. Volver diciembre del 2020 a diciembre del 2021. Todo el año 2021. 1000 euros, 6,5. Mirar qué barbaridad de porcentajes. Vamos a mirar el último, ya me da igual. De 2000, diciembre de 2019 a diciembre de 2020. Todo el año 2020. Con el COVID, no sé qué, tal y cual. Un menos 0,5. Evidentemente, como no hubo tanto consumo, bajó. ¿De acuerdo? Pero aquí hemos tenido una escalada de IPC que hace que si sumamos todo esto, igual suma de todo esto, los precios de consumo han subido un 18%, es decir, nuestro dinero ha perdido un 18% de valor, no un 3, un 18. Es decir, lo que los 20.000 euros de 2020 ahora nos rentan 16.400. ¿Vale? No es exactamente así, pero bueno, aproximadamente. Y aparte, hemos perdido una rentabilidad si no hemos subido los precios de este 18,10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Subir los precios. Subir los precios entre un 3 y un 5%. La idea es, como ya hemos visto, intentar sobrepasar o igualar el IPC. Entonces, si hemos dicho que el IPC 2024 ha sido un 2,8% y entendemos que va a ser el mismo IPC porque normalmente está
Esto es muy poco habitual. Lo normal es que el IPC esté entre un 2, un 3, un 2,5, un 2 con algo por ciento. Entonces, si ya sabemos que eso es lo que va a ocurrir, utilicemos este 2,80 como una previsión y subamos los precios un 3%, para asegurarnos de que nuestro margen se mantiene igual al menos que este año, aunque haya una subida de IPC. Ojo, que si posteriormente se aplican medidas que hacen que el personal nos cueste más, tendríamos también que subir los precios de nuestro negocio en función del porcentaje que perdemos de rentabilidad por el hecho, por ejemplo, de que en lugar de 40 horas semanales ahora se vayan a trabajar 37,5. Y lo que significará eso, o bien por falta de horas de apertura para cuadrar los turnos de tal manera que tendremos menos ingresos, aumentará el coste del personal en un 2%, y si eso es así, tendremos que subir los precios entre un 5 y un 7%. Esto, que os va a parecer una locura, está ocurriendo en todos lados, todo está más caro. Es que las casas son muy caras. No, es que los hoteles están carísimos. Los hoteles, ahora mismo, no tienen miedo a subir los precios. Los hoteles van subiendo los precios hasta que no tienen compras, hasta que la gente no les alquila, hasta que la gente no les reserva. Y entonces ahí se dan cuenta que ese es su tope máximo. Y estamos viendo hoteles en zonas de costa de 250 a 280 euros por noche sin ningún problema, cuando antes eso era prácticamente impensable. Y por encima de 300 euros. ¿Por qué? Pues porque la gente sigue reservando. Y ellos no tienen miedo a hacer esa subida de precios, igual que no la tienen los aviones, que están carísimos, el tren, que ha subido una barbaridad, o cualquier otra cosa que miréis. Entonces, sé que es muy complicado, pero al final, cuando hablamos de porcentajes de entre el 3 y el 5%, la subida no es tan grande. Si hay cosas que no queréis subir, pues id subiendo un 5% en alguna de las cosas que creéis que podéis y en las que no, no. Pero pasar unas croquetas de 9,50 a 9,98 o 10 por hacerlo de 50 en 50 no es una gran diferencia, y no creo que nadie deje de tomar o de comer un solomillo porque pase de 20 a 21 euros. Mucho menos si pasa a 20,60 o 20,75, para que me entendáis. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, me salgo de la pantalla y me despido. Espero que os haya gustado muchísimo y nada, me despido y ahora hablamos. Venga, hasta ahora. Chao. Ya lo habéis visto. Mi idea es que quede un poquito más claro de qué hablamos realmente cuando hablamos de IPC, por qué tenemos que subir los precios en relación o por encima de IPC para no perder valor y para no perder margen de rentabilidad, y para que tengamos un poquito más claro cuánto es realmente esa subida de IPC o esa subida de precios que tenemos que hacer en nuestra carta o que deberíamos hacer en esta carta realmente, en cuánto suponen nuestros precios, para que entendamos que, aparte de que no tengamos por qué subir el 100% de todo, pero por lo menos que sepamos que tampoco es una subida que parezca tan grande a la vista del cliente, que es lo que más os suele preocupar o asustar a vosotros. Nada más. Una vez más, muchísimas gracias por todo y nos vemos y más pronto que tarde. Seguramente, esta vez sí, la semana que viene. Hasta luego, chicos. Chao.